Ya. ¿Alguien está viendo ahí mi pantalla? ¿Me puede decir? Sí, sí se ve. Sí se ve. Ok, gracias, gracias. Ya, ahora sí pueden apagar sus cámaras porque ya no lo estoy viendo. No sé si están o no, ¿ya? Hay una persona, ¿ves? Por eso yo les digo, chicos, por favor, este, entren a tiempo. Hay un chico que me mencionó que iba a entrar a las 10 de la mañana. No voy a dejar entrar después, solamente por hoy estoy dejando entrar a esta hora, pero no voy a dejar entrar después de 10 minutos porque en verdad me desconcentran y me quitan tiempo, ¿está bien? No voy a dejar entrar después y ténganlo eso en mente, ¿ya? Si te has levantado muy tarde o vas a tener un problema, se entiende. Sofi, ¿sabes que tengo un problema? Voy a entrar después. Yo entiendo, pero que me entren tarde, como que si mi curso no les importara, aunque a mí me costó bastante poder aprender y llevarles todo esto, ahí sí me molesto, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, por favor, ingresen temprano, ¿ya? Bien, vamos a ver esto, ya. Listo, ya. Primero, más que nada, voy a presentar ahora sí. Yo soy su asesora, soy Sofía Ábalos, y bueno, verán que yo estoy en el ya quinto año, décimo ciclo, y bueno, lo que le quería mencionar a ustedes es que vamos a ver muchas veces historias clínicas, neurología, no sé si ustedes vayan a ir, pero si van al hospital, y bueno, ya tienen la suerte de ver casos clínicos y de poder hacer el examen físico, la historia clínica, van a ver múltiples síntomas y vas a decir, ay, ¿cómo puedo distinguir un meningismo, una encefalitis, una meningorradiculitis? Y ahí está la cuestión de que ustedes puedan estudiar y puedan detectarlo, ¿ya? Por ejemplo, yo les muestro aquí un caso clínico, porque acuérdense, el examen va a venir así, tipo caso clínico, ¿ya? Mira, un paciente menor de 3 años que ha estado hospitalizado, principalmente el factor de riesgo es que ha estado hospitalizado, miren. Ahora, este niño pudo adquirir una infección en el hospital o pudo haber venido de su casa ya, o sea, de tipo comunitario, ¿ya? ¿Qué me da indicación de infección? El paciente tiene fiebre. Ya. Ahora, estos síntomas, miren, son irritabilidad, vómitos, rigidez de cuello. Ya ustedes han visto en algunos, ya ustedes conocen ese tipo de términos, rigidez de cuello. ¿Ya? Ahora, el paciente presenta antecedentes de qué? De infección respiratoria. Esto es lo que muchas veces decimos, oye, de repente tiene una neumonía, por eso le ha dado. No, ya vamos a ver entonces por qué el paciente tiene infección respiratoria, qué etiología probable puede tener el paciente, por qué presenta rigidez de cuello, por qué el paciente presenta irritabilidad, es un niño menor de 3 años, ¿ya? Y miren, lo principal que vamos a ver, el líquido cefalorraquídeo, ¿cómo va a estar? Pues va a estar turbio, leucocitos, o sea, leucocitos 100 por campo, las proteínas, vamos a ver la glucosa, o sea, toda la citoquímica que generalmente se va en el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Vamos a seguir, ya. Entonces, así es como ustedes van a ver en clínica o de repente cuando ya ustedes están repasando para el ENAM, van a ver los casos clínicos y así se les va a presentar. Entonces, ya, ustedes van viendo, van repasando. Al final lo vamos a después ver, vamos a poder responder esta pregunta, ¿ya? Ya, principalmente, vamos a comenzar. Vamos a ver esto de aquí. Ya, a ver si puedo acercar esto. Ya, aquí. Miren, chicos, en esta parte de acá. A ver. Ya, miren chicos, no sé si se ve muy bien aquí, no sé si aprecio muy bien. Ya, miren chicos, vamos a tener aquí 3 capas, ustedes ya conocen por anatomía. La dura madre, aracnoides y pía madre. Dura madre, ¿a dónde está pegado? Está pegado al hueso. ¿Ven? Aracnoides, ven aquí. ¿Y qué es lo que hay aquí entre aracnoides y pía madre? Es algo muy importante, que es el espacio subaracnoideo, que ustedes ya saben ya. Miren qué forma tiene, trabéculas, trabecular. Tienen patitas como si fueran arañas y por eso se le dice por eso tiene el nombre de aracnoides, ¿ya? También tiene vasos sanguíneos.
Y por aquí también que circula algo muy importante, el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y es por eso que cuando veamos nosotros el análisis o la punción lumbar, se va a hacer para llegar a este espacio, ¿ya? Bien, ya. Entonces vamos a entrar a la introducción. Primero, sabemos que una infección al sistema nervioso central generalmente va a ser una emergencia. Va a requerir principalmente una asistencia urgente. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que ha llegado ahí. Puede ser virus, puede ser bacterias, puede ser un hongo, parásitos, toxinas de las propias bacterias. O de repente puede ser que ha generado un problema adyacente por esta infección, ¿ya? Entonces es importante que ustedes sepan distinguir, puede ser esto, puede ser lo otro, estos síntomas me generan este tipo de probabilidad, dependiendo de la zona, generalmente se va a tratar de esta etiología o la historia clínica o los antecedentes del paciente. Entonces por eso es importante que ustedes puedan distinguir si se trata de un virus, una bacteria, y generalmente esto nos va a dar o podemos distinguirlo mediante el curso de la enfermedad. Les quiero dar un dato. Cuando se trata de una infección de tipo bacteriana, van a ver que el curso generalmente va a ser de tipo más agudo, o sea, se va a generar en horas o en días, a lo mucho. ¿Y por qué en virus y por ejemplo, tuberculosis va a ser un curso de tipo más crónico, más subagudo? ¿Se acuerdan del virus que tiene dos fases? La fase de replicativa y la fase de latencia. Bueno, pues como el virus tiene esa fase, tiene el chance de como que vascularizarse y generar o volverse de manera más lenta o reproducirse de manera más lenta. En cambio, el Mycobacterium, bueno, Mycobacterium, ¿se acuerdan del complejo de Von que se forma en el pulmón? Bueno, aquí también en el cerebro se forma un nódulo, el nódulo de Rich, y es por eso que como se puede vacuolizar en el cerebro, puede generar un curso de forma más subaguda o tiende a cromizarse. Entonces, por eso ustedes pueden distinguir. Bueno, señora, ¿cuánto tiempo de enfermedad tiene este paciente? ¿O desde cuándo comenzó a presentar estos síntomas? Te dice, desde ayer nada más comenzó o se cayó allá. Sospecho, tipo bacteriano. Ya. Ahora otra cosa, chicos, es importante que ustedes sepan este tipo de acá. Bueno, la dura madre eh, va a venir, se va a llamar paquimeninge, por eso he puesto la P. ¿De dónde va a derivar? Del mesodermo, ¿ya? Y esta va a ser la más externa. ¿Por qué? Porque va a estar pegada al hueso. Ya lo vieron aquí, está pegada a este hueso, ¿ya? Y va a formar las invaginaciones principales. La hoz del cerebro, la hoz del cerebelo, la tienda del cerebelo. Y principalmente, ¿qué va a drenar? Va a drenar el líquido cefalorraquídeo que viene de los plexos coroideos. Aracnoides se va a llamar lectomeninges. ¿Por qué? Porque va a derivar de la cresta neural. La pía madre también se va a llamar lectomeninges. ¿Por qué? También va a derivar de la cresta neural. ¿Y por qué Sofi me lo menciona? ¿Por qué me dice que es lectomeninge y por qué me va a decir que esto es paquimeninge? Porque cuando hay una infección o genera una meningitis, va a ser una inflamación o reacción inflamatoria a las lectomeninges, no a las paquimeninges. Es por eso que ahorita estoy haciendo esta aclaración, que se trata aracnoides y pía madre se tratan de la lectomeninges. ¿Y por qué se llama lectomeninges? Porque tienen otra forma de derivarse. ¿De dónde? De la cresta neural. En cambio, la dura madre, ¿dónde deriva? Del mesodermo. Bueno, como esto ya estaba, ya los expliqué, deriva de las trabéculas aracnoideas. ¿Y por qué se llama así? Por su forma. Y bueno, la pía madre va a tener un tejido conectivo fibroso, va a ser importante también. Ahora, la bacteria o el microorganismo puede llegar solamente a las meninges y cómo se va a llamar meningitis. Pero ¿qué pasa, Sofi, si esa infección comienza a generar problemas, comienza a edematizarse, comienza a haber una alteración de la dinámica del líquido cefalorraquídeo y comienza a generar más y más entrada de microorganismos y atraviesa la barrera hematoencefálica y comienza a hincharse? Puede generar problemas al parénquima. Y cuando genera problemas al parénquima cerebral, ¿cómo se va a llamar esto? Se va a llamar encefalitis. Sofi, pero ¿qué pasa si además del parénquima, no, disculpen, meningoencefalitis?
porque es meningitis más parénquima cerebral. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa, Sofi, si afecta a la médula? Ah, va a tener otro nombre, se llama meningoencefalomielitis. Sofi, ¿qué pasa si afecta a las raíces nerviosas? Se va a llamar meningoencefaloradiculitis. Y vamos a ver todo esto. En algunos casos van a ver, en los casos clínicos que le van a dar a ustedes para que resuelvan, eh, van a ver algunos de estos y van a tener que determinar los síndromes, ¿ya? Sofi, ¿y qué pasa si viene un solo microorganismo e infecta solamente el parénquima cerebral? Ah, se llama encefalitis, ¿ya? Entonces, dependiendo de lo que infecta, dependiendo a quién afecta, va a tener determinado nombre. Ya, bien. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver las infecciones bacterianas. ¿Y qué exactamente? Meningitis. Sofi, ¿las bacterias también pueden afectar al encéfalo? Sí, se llama encefalitis. También pueden afectar a las meninges y al encéfalo a la vez. Ya les dije, meningoencefalitis. ¿Y cómo van a ser? Agudas. ¿Por qué les dije? Porque ellos generan un tipo de reacción aguda. Después en la fisiopatología les voy a explicar por qué aguda, ¿ya? También pueden generar accesos, sí, también pueden generar accesos. Uy, le hice spoiler. Ya. Y bueno, también pueden generar problemas en la médula espinal y se va a llamar mielitis. Esto les voy a explicar después porque primero tienen que determinar cómo es una clínica de encefalitis, como una clínica de meningitis, ¿ya? Esto, pero me hace recordar. Ya, vamos a ver. Vamos a entrar a las infecciones bacterianas, ya lo que nos toca a nosotros el tema, ¿no? Era importante que ustedes conozcan esto, ¿ya? Porque va a haber doctores que le van a preguntar, oye, ¿y qué afecta en la meningitis? ¿Lecto o Paqui? ¿Y en qué parte se adecua? ¿En qué parte de las meninges? ¿Afecta también el hueso? ¿Afecta también el parénquima de la meningitis? Te van a preguntar y tú lo vas a decir, bueno, ¿no supiste? Ah, no, no, doctor, no sé. Entonces, por eso, ya saben, cuando es meningitis, solamente a las meninges. ¿Y qué? Principalmente a las lectomeninges. ¿Quiénes son? Aracnoides y pía madre. Ya saben. Bueno, esto es lo que es esta diapo, ¿ya? Esto vamos a entrar. Ya, las infecciones bacterianas del sistema nervioso central. Ya. ¿Cuál es la definición que da el doctor? Bueno, el doctor dice que se trata de una inflamación de tipo local, focal o difusa. ¿Dónde generalmente? En las lectomeninges. Ya ustedes ya saben, ya, o sea, no está de más poderle explicar a ustedes qué son las lectomeninges. ¿Y por qué genera todo esto? Porque obviamente el cerebro va a determinar un tipo de defensa y que va a generar una reacción inmunológica. ¿En dónde? Principalmente en el espacio subaracnoideo. ¿Y por qué? Porque ahí es donde se da la dinamia, la circulación del líquido cefalorraquídeo. Y es por eso que cuando nosotros queremos hacer la detección o el diagnóstico a dónde nos vamos a ir, vamos a hacer punción lumbar. ¿Para qué? Para poder estudiar el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Ahora, vamos a ver. Entonces, la meningitis bacteriana se va a determinar como un proceso de tipo de inflamación de las lectomeninges, pero no va a afectar el parénquima cerebral. ¿Y qué pasa si afecta el parénquima cerebral? Y aparte de las meninges, ya les dije, meningoencefalitis. ¿Ya? ¿Y va a ser de qué tipo? Va a ser de tipo agudo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a afectar líquido cefalorraquídeo y como el líquido cefalorraquídeo pasa por los ventrículos, también a los ventrículos. Sofi, ¿por qué has puesto esto? Ah, les voy a explicar. Un síndrome meningio se va a, principalmente se va a expresar como que por tres cosas, ¿ya? Primero, cefalea. Segundo, rigidez de nuca. Tercero, fiebre. Después, ¿qué van a aparecer estos signos? El signo de Brudzinski y el signo de Kern. O sea, Sofi, para yo poder decir que es un síndrome de meningio, ¿tengo que ver si aparecen estos síntomas? Sí, pero van a ver que no todos van a aparecer cuando veamos a un paciente con meningitis. Pueden aparecer más cefaleas, más fiebre y a veces pueden ser inespecíficos. Entonces, por eso ustedes tienen que ver, ¿no? Evaluar bien al paciente, preguntarle su curso, cuáles son los antecedentes, en dónde vive.
Sofi, ¿y qué me va a dar, qué me va a decir que el paciente tiene una encefalopatía? ¿Y qué es una encefalopatía? Una encefalopatía principalmente, ¿qué va a determinar? Me va a determinar que el cerebelo está afectado. Eso quiere decir, Sofi, y si veo un paciente con meningitis y veo un paciente con encefalopatía, eso me quiere decir que el paciente ya está afectando su parénquima cerebral. No le ha generado una lesión en sí, pero sí lo está afectando. De repente lo está presionando o está presionando determinada parte del cerebro. ¿Y cómo se va a presentar? Bueno, una afectación del cerebelo se va a presentar como una alteración principalmente ¿de qué? Del estado mental. ¿Ya? Del estado mental. ¿Y cómo se va a presentar? Bueno, se va a presentar con una pérdida de conciencia, por ejemplo, un trastorno en la cognición, cambios de comportamiento y la personalidad del paciente, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero que sepan de aquí es que si hay un síndrome meningio, me está indicando una irritación principalmente a las meninges, ¿ya? Pero si se presenta un paciente con encefalopatía, me está diciendo que ya el parénquima está siendo afectado, ¿ya? A eso es lo que quiero que ustedes sepan. Y si presenta una focalización el paciente, ya, esto me indica otra cosa. Esto me indica que el sistema nervioso central o el parénquima ya está siendo afectado. ¿Y qué me va a indicar esto? Me va a indicar una lesión, ¿ya? Principalmente una lesión. Ay, no sé cómo se llama. Ya, una lesión principalmente en el sistema nervioso central o en el parénquima. ¿Ya? ¿Y cómo se va a presentar esto? Bueno, principalmente con afasia, disartría, pérdida sensorial, vértigo, paresia, parálisis de los pares craneales y convulsiones. Sofi, ¿qué es esto? ¿Vamos a tener una clase de esto? Sí. Ya, miren, cuando vean un paciente con estos síntomas que son, yo dije, afasia, disartría, ¿qué más dije? Pérdida sensorial, dije vértigo, ¿qué más dije? Dije parálisis y dije paresia. Ya, a ver, una afasia, ¿se acuerda? Es la alteración principalmente del paciente en el que no puede entender y no puede decir lo que está o que quiere comunicar. Principalmente en donde vamos a ver esto en Wernicke, una lesión en Wernicke, en el área de Wernicke. ¿Qué es disartría? Disartría principalmente es cuando un paciente no puede articular la palabra o tiene dificultad para poder articular la palabra. ¿Ya qué me está lesionando aquí? Broca, el área de Broca. ¿Ya? Entonces, ya están viendo, miren, ¿ven? Yo estoy diciendo afasia, ya te estoy diciendo dónde está lesionado. Te estoy diciendo disartría, ya te estoy diciendo también dónde está lesionado. Entonces, ¿esto qué me indica? Lesión. ¿Ven? Pérdida sensorial. El paciente ya está viendo una alteración de sus pares craneales. Vértigo. El paciente generalmente tiene una sensación de tipo como que se está mareando y generalmente se da cuando mueve la cabeza. ¿Vamos a tener una clase de eso? Sí, vamos a tener clases solamente de vértigo. Parálisis, bueno, principalmente es cuando el paciente tiene una imposibilidad de realizar los movimientos y no se debe confundir con paresia. La paresia principalmente es cuando hay disminución de esta fuerza de músculos. Entonces va por gradación, ¿no? Paresia, hay una disminución de la fuerza de los músculos. Parálisis ya no los puedes mover. ¿Y esto qué me está indicando? Lesión en los pares craneales. ¿Y dónde están los pares craneales? ¿Dónde pasan? En el cerebro, por el tronco cerebral. Entonces, aquí qué me está indicando? Lesión. Es por eso que es importante que ustedes sepan distinguir entre un síndrome meningio, una encefalopatía y una focalización, ¿ya? Entonces, aquí vamos a utilizar after recall, ¿ya? Síndrome meningio, cefaleas, rigidez de nuca, fiebre, signo de Brudzinski y signo de Kern. Encefalopatía, ¿qué me indica? Me indica una afectación, no necesariamente hay una lesión, una afectación del sistema nervioso central. ¿Y cómo se va a expresar eso? Con una alteración del estado mental. Y la focalización. Sofi, ¿qué me indica focalización? Focalización te indica una lesión ya en el parénquima cerebral. ¿Y cómo se va a expresar? Afasia, disartría, paresia, parálisis, pérdida sensorial. ¿Ya? Entonces, eso tienen que saber ustedes.
Ya, y entonces quiere decir que en mi clínica, en una meningitis bacteriana, ¿cómo se va a presentar principalmente? Se va a presentar como un síndrome meningio. ¿Ven? Menos encefalopatía, claro que sí, porque puede, como les dije, puede afectar la encefalopatía, sí. Entonces se va a presentar también, puede presentarse como una encefalopatía, sí, sí se puede presentar. Una focalización menos, pero sí se puede presentar, y esto que me indica gravedad del paciente, ya que el paciente está muy grave. Entonces, por eso es importante. Principalmente, ¿cómo se va a presentar mi meningitis bacteriana? Ah, por el síndrome meningio. Ya, entonces ustedes tienen que ver. No es que yo diga meningitis, estos síntomas. No, no es restrictivo, nada que ver. Al contrario, tiene síntomas de síndrome meningio, pero también de encefalopatía, pero en menor grado. Por eso he puesto sí. ¿Ya? Bien. Como dije, nuestra meningitis se va a presentar en forma aguda. Eso quiere decir que tiene un tiempo de duración menos de una semana. ¿Qué pasa si es subaguda, Sofi? Ah, puede ser micobacterio. Puede ser. ¿Qué pasa si es crónica? También hay meningitis crónica de tipo viral. Ya vamos a ver la siguiente clase, por ejemplo, leucoencephalopatía multifocal progresiva. ¿Ya? Y esto es uno de que le gusta preguntar a un doctor que vive en negro. Le gusta preguntar esto, ¿ya? Sophie, ¿y qué tipo de bacterias me pueden a mi paciente alterar? Bueno, según el doctor de nuestra clase, dice que principalmente lo que te va a atacar es Streptococcus pneumoniae. Tengan en cuenta esto, Streptococcus pneumoniae, el 47%. Neisseria meningitis, claro que sí, solamente el 25%. Estreptococo grupo B también. ¿Y esto dónde tiene importancia? En los recién nacidos. Es importante este estreptococo grupo B. Listeria monocitogenes también, y de hecho, por esta bacteria, si tú piensas o tienes sospechas de que se trata, vas a tenerle que aumentar un fármaco más a tu tratamiento. Por eso es importante que tú sepas o puedas sospechar, ay, tengo duda de este tipo de etiología, ya, dale este fármaco. Hemófilos influenzae, sí. ¿Y sabes de qué se trata hemófilos influenzae? Se trata de los niños que generalmente no están vacunados y tienen antecedentes de resfrío. O sea, eso quiere decir que nuestro caso clínico anterior que vimos al principio podría tratarse de un Haemophilus influenzae. ¿Por qué? Porque es un niño que viene con antecedentes de resfrío o síntomas de resfrío. ¿Ya? Entonces, cuando vi este caso clínico dije, puede tratarse de un Haemophilus influenzae. ¿Ya? Ahora, el doctor también hace hincapié en cuando se trata en el factor predisponente. Y Sofi, ¿qué es esto? Esto es lo que yo sospecho. Ay, disculpen. Esto es lo que yo sospecho. ¿Ya? Cuando viene una infección por meningitis, por bacterias, cuando vienen pacientes menos de un mes o también llamados neonatos, lo que voy a sospechar es Streptococcus galactere y Listeria monocitogenes. Estos dos, por eso lo subrayé. Entonces, bueno, el doctor ha preguntado esto en parciales, no ha venido, pero es importante porque sí ha venido en ENAM. ¿Ya? Sofi, en edad pediátrica, ¿cuáles son los más importantes o los más frecuentes? También Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis y Haemophilus influenzae. ¿Por qué? Porque generalmente no los vacunan, y hay vacuna. Eso es lo que da más como que, ¿por qué no? No los vacunan. Sofi, ¿qué pasa en los pacientes que ya son adultos, de 2 a 50 años? Bueno, 2 no se considera, pero ya adultos, ¿ya? En los adultos vamos a tomar este tipo de acá, esta etiología. Neisseria meningitis, Streptococcus pneumoniae, Listeria monocitogénesis, Haemophilus influenzae. Y ya van viendo ustedes cuál es la importancia, la prevalencia de esto. ¿Ya? ¿Qué pasa si tengo un paciente de más de 50 años? Ya los viejitos, ¿no? Ay, disculpen por decirle viejitos, son los pacientes adultos mayores. Bueno, a ellos, bueno, probablemente nosotros sospechemos de Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis, principalmente de acá, ¿ya?
Gran negativos, los bacilos aerobios. Sofi, vino un chico en motocicleta con una chica detrás que no se puso el casco porque se despeina. Ah, fractura de base de cráneo, probablemente tuvo un accidente. ¿Qué puedo sospechar principalmente? Estreptococo beta hemolítico del grupo A. Eh, Justo ayer fue sábado, Sofía, ayer fueron a una fiesta y bueno, se pelearon dos personas, se metieron ahí, hubo penetración de una botella rota ahí en la piel. Ah, lo que sospecho es Staphylococcus aureus. Ustedes van a ver en dermato principalmente cuál es uno de los principales bacterias, Staphylococcus aureus, también, ¿ya? Sofi, tuve un paciente y vimos y el paciente comenzó a desarrollar fiebre, cefalea, vómitos y náuseas. ¿Puedo sospechar de una Neisseria meningitis? Claro que sí, porque acuérdense, el hospital también tiene sus... oye, son las 10, ya voy a apurarme ya. Tienen sus propias bacterias, ¿ya? Y tienen resistencias bacterianas, obviamente, entonces tú tienes que principalmente ver, ¿no? Si se trata de un Bacillus aerobius, y esto es lo principal que genera mayor resistencia, Pseudomonas aeruginosa, este. Este es el que más problemas da y el que más le tienen miedo a los médicos, ¿ya? Y bueno, la derivación ventroperitoneal principalmente es cuando hay personas que tienen hidrocefalia o niños que tienen hidrocefalia y tienen que tener un procedimiento para poder drenar eso de ahí. Ah, derivación ventroperitoneal. ¿Y qué se sospecha? Estafilococcus coagulasa, bacilos gram negativos y todo eso, ¿ya? Sofi, ¿por qué trauma penetrante Staphylococcus aureus? Porque principalmente esto está en la piel. Y si esto está en la piel y hay un trauma, va a entrar rápidamente a la sangre y puede diseminarse el sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces es por eso que se cree eso, ¿ya? Ya cuando lleguen ustedes dermato, porque van a llevar dermato principal, en esta primera parte lo van a ver. Ya, ¿y este cuadro qué es? Este cuadro es de Out Today, ¿ya? Yo lo vi y me gustó. Ya, principalmente porque me dice el organismo, me dice cómo entró, me dice el rango de edad y la predisposición o la condición que tiene que tener el paciente para poder desarrollar. Bueno, yo les hablé de Neisseria meningitis, entra por dónde, nasofaringe, todas las edades, usualmente el paciente que tienen deficiencia. ¿Ya? Y así, esto es un cuadro nada más para que lean, porque en realidad este cuadro no lo ha puesto el doctor, lo he puesto yo porque me gustó. ¿Ya? Lo que tienen que ver es Neisseria meningitis, estreptococo, listeria, que es principalmente, y Haemophilus influenzae. Yo les voy a dar un resumen mío que he hecho bien bonito de esto. ¿Ya? Sofi, ¿también pone el profesor esto? Sí. Factor predisponente, inmunosupresión. ¿Qué pasa cuando tengo un paciente inmunosuprimido? Diabetes. Principalmente, somos un país que tiene mayor obesidad. Entonces, diabetes, inmunosuprimido. La obesidad también genera inmunosupresión. Ya, entonces, ¿qué me puede generar si estreptococoneumonía? ¿Quién es? Neisseria meningitis. Y si está en el hospital porque tuvo una descompensación, tuvo una cetoacidosis diabética, esta paciente, piensa Pseudomonas aeruginosa. ¿Ya? Ya bueno, y la esplenectomía, cuando hay déficit de factores del complemento y cuando hay una fístula pericranial, ¿no? Principalmente esto. Ya, Sofi, ¿qué has puesto acá? Ah, puse mi secreto que utilizaba yo para poder aprender todo esto, porque en verdad me estresó cuando vi todo esto. Entonces, ¿qué hice? Bueno, ¿qué pasa? Como tengo mayormente pacientes adultos y lo que más preguntan, entonces dije, bueno, 80% ¿quiénes son los pacientes estreptococo neumoniae? Después, Neisseria y después monocitogenes. ¿Y quiénes son el 10% de los restantes que generan infección? Bueno, los gram negativos. ¿Quiénes? E. coli, Klebsiella. Y los menos frecuentes, ¿quiénes son? Haemophilus influenzae de tipo B. Entonces, si quieres, te puedes aprender esto de aquí nada más, ¿ya? Pero ten en cuenta este cuadrito también, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué vimos? ¿Qué sabemos de esto de aquí? Sabemos que la meningitis es un proceso de forma aguda, a donde ataca al electromeninges, principalmente donde en el espacio subaracnoideo. ¿Y cómo se presenta? Con síndrome meningio, principalmente síndrome meningio, que es cefalea, fiebre, rigidez de nuca,
signo de Brudzinski y signo de Terni. ¿Puede presentar también lesión en el encéfalo? Claro que sí, en menos proporción también. ¿Y cómo se afecta? ¿Cómo se ve? Como una alteración del estado mental. ¿Puede presentar focalización? Claro que sí, Sofi, cuando está muy grave. Ya, ¿y qué presenta? Afasia, disartría, pérdida, alteración sensorial, vértigo, parálisis y paresia. Principalmente, ¿cuál es la principal etiología? Estreptococo neumonía, principalmente. Sofi, en la edad neonatal, ¿cuál es la principal etiología? Estreptococcus salatia y listeria. En los pediátrica, estreptococo neumonía y Neisseria meningitis. Y en los inmunocompetentes, en los pacientes adultos, aquí está. Le he puesto mi resumen chiquitito. Ya. Entonces, a esto es este cuadro, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, tampoco los puedo ver. Ya. Este es el cuadro que yo les dije, ¿ya? Que el profesor ha puesto y yo le he metido alguna información mía. Ya. Sofi, ¿por qué has subrayado esto? Ah, bueno, lo que pasa es que el estreptococo neumonía, como te dije, es el principal que afecta a los adultos en un porcentaje del 47%, o sea, menos del 50%, pero está abordándolo. ¿Qué es un gran positivo? ¿Qué causa? Meningitis aguda adquirida en la comunidad. Eso quiere decir que muy poco te contagias dentro del hospital. Lo coges afuera, en la comunidad. Ya, el factor de riesgo, ¿cuál es? Los niños, los adultos y principalmente ¿quiénes? Los que vienen por antecedentes de sinusitis, otitis media, neumonía e inmunosupresión. Eso quiere decir que viene un paciente, doctora, tuve una otitis media, me duele el oído y después está presentando una cefalea, una fiebre, una rigidez de nuca, tú lo ves con náuseas y vómitos, está perdiendo la conciencia, tiene un Glasgow de 11. Ay, podría ser una meningitis bacteriana. ¿Ya? Entonces, por eso, ustedes tienen que ver cuáles son los antecedentes, qué es lo que me tiene que decir el paciente en la historia clínica, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Porque tiene una secuela neurológica principalmente y es permanente. Generalmente no quieres dejar a tu paciente con una secuela. Es por eso que tienes que saber tú distinguir y tienes que poder actuar de una manera rápida, ¿ya? ¿Y cuáles son estas secuelas? Pérdida auditiva, un déficit neurológico focal y discapacidad. ¿Y qué es lo que da más la cuestión aquí? Es que hay vacunación contra esto, ¿ya? Entonces, ¿y a quién voy a vacunar? A mis pacientes que tienen inmunosupresión, porque ellos son los que tienen más probabilidad y mayor riesgo de adquirir estreptococos neumonales. ¿Ya? Entonces, a ellos, cuando tú veas esto, por eso siempre hacen campañas, ¿no? Vacúnense, 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 ¿ya? El otro que es Neisseria meningitis. ¿Y por qué está esto aquí? Porque este paciente va a presentar exantema macular. Ya ustedes también le van a ver esto en dermato, que es un exantema macular, pero principalmente donde le va a presentar en las extremidades inferiores, en las piernas. Por eso tiene este paciente ¿ves? Exantemas petequiales. Ya, ¿y cuál es la cuestión aquí, Sofi? ¿Por qué me lo has puesto? ¿Por qué me lo dices? Porque puede presentar un choque séptimo, una coagulación intravascular diseminada. Entonces, por eso es importante que tú lo sepas, ¿ya? Incluso puede generar una necrosis hemorrágica en donde las glándulas suprarrenales. ¿Y cómo se llama este síndrome? Síndrome de Waterhouse-Friderichs. Ya, no lo han preguntado, pero sí me vino en un pasito. ¿Ya? Quimioprofilaxis. Si yo veo a un paciente, ya les dije, cefalea, náuseas, vómito, fiebre, una rigidez de nuca, el paciente tiene un Glasgow de 11, le puedo dar como un tratamiento empírico, le puedo dar rifampicina o ciprofloxacino, porque todavía no sé si tiene el paciente. Y ya vamos a ver algunas restricciones también de la punción lumbar, ¿ya? Y incluso algunos dicen, ay, no le he hecho punción lumbar, no le doy tratamiento. No, tienes que darle tratamiento en forma empírica. ¿Por qué? Porque si tú no le das tratamiento ahora, el paciente puede generar secuelas y eso es lo que tú no quieres. O principalmente generarle mayor sobrevida al paciente, ¿ya? El estreptococo grupo B, como le dije, principalmente en los recién nacidos. Aquí hay mayor, como que riesgo. Pero, Sofi, ¿cómo puedo ver en un paciente que presenta cefalea? No le voy a decir al bebé, oye, ¿te duele la cabeza? No.
¿Qué presenta? Irritabilidad, el paciente está irritable, comienza a llorar más, comienza a tener fiebre, no tiene la misma sintomatología, la misma clínica de un paciente adulto, ¿ah? Por eso les digo, problemas para alimentación también, no come, su mamá dice, doctora, le estoy dando de lactar y no toma, mi hijo, no consigo que coma. Entonces ya tú vas pensando, ¿no? El paciente recién nacido está en el hospital, pues llora un montón, tiene fiebre, el paciente comienza a estar irritable, no lacta, entonces, es un paciente que probablemente tenga una infección por estreptococcus aureus. Ya, Listeria monocitogenes también. Ya, principalmente ¿en dónde? En los pacientes también, en los recién nacidos. Estos dos es importante si están en el HOSPI en área de pediatría, ¿ya? Recién nacidos, ¿qué más? Inmunodeprimidos también, y los pacientes post-trasplantados. Generalmente renales, ¿ya? ¿Qué pasa con esto? Es que vienen a veces en mancha, vienen, estuve comiendo verduras, estuve comiendo aquí en este restaurante aquí de la tía Veneno, estuve comiendo mariscos, estoy comiendo un buen cevichón, doctora, y sabe que vengo, hace una semana comí un cevichón y la verdad es que tengo fiebre, me duele la cabeza, me siento muy confundido, tengo COVID. No, lo que pasa es que tú te infectaste por Listeria monocitogenes. ¿Ya? A eso que le gusta comer salami, ahí está, ¿ves? Ya. ¿Por qué es importante esto? Porque su clínica no es tan florida como una meningitis normal que hemos visto, no. Vamos a ver principalmente confusión y rigidez, y su presentación como es tardía. No es aguda como estamos viendo generalmente aquí en las bacterias. ¿Ya? Y bueno, Haemophilus influenzae, bueno, tiene antecedentes de infección respiratoria, y en hay también vacunación como en Streptococcus pneumoniae. ¿Ya? Entonces, por favor, si usted está en el hospital y tienen a su paciente, díganle, ¿no? Los que ven inmunosuprimido, por favor, vacúnense, señor, usted tiene mayor riesgo de tener esta infección. ¿Ya? Siguiente, next. Ya, vamos a ver esto, a ver. Esto es importante, ¿ya? Ya, primero vamos a ver esto. ¿Cómo es que llega la bacteria al sistema nervioso central? Ya, hay tres formas que la bacteria puede llegar. De vía hematógena, vamos a ver, ya. Invasión hematógena es la principal. ¿Y por qué solamente has puesto esta, Sofi? Bueno, porque es la más frecuente. Pero también hay otras. Está la vía neuronal retrógrada y está la diseminación directa por conectividad. ¿Qué es la invasión neuronal retrógrada? Bueno, vamos a ver en algunos casos que van a haber bacterias, o no bacterias, microorganismos que van a poder generar infección a través de la vía neuronal retrógrada, como es por la vía olfatoria o por los nervios periféricos. Principalmente Naegleria fowleri y otro parásito, pero no lo he puesto porque no viene el caso en nuestro tema. Pero también hay diseminación directa por conectividad en los casos, por ejemplo, en sinusitis, otitis media, y ya vimos, ¿no? Si tiene sinusitis, otitis media, puede mirar a través de los nervios y puede llegar a través del sistema nervioso central. ¿Ya? También. Ya, eso es principalmente. Ya, y cuando es por vía hematógena, Sofi, ¿cómo va a llegar? Puede haber una infección de la vía respiratoria. Genitourinario, tracto urinario. No, este es gastrointestinal, disculpen. Este es gastrointestinal, ¿ya? Viste que comió su salami, ya, se infectó. ¿Por qué? Porque llegó hasta la sangre. Llegó hasta la sangre, ¿ya? El tracto urinario también puede haberse contagiado y puede llegar a la sangre. Ya, a ver, vamos a explicar esto, ¿ya? Ya, mira. Ya vieron los focos, principalmente vía respiratoria, gastrointestinal y tracto urinario. ¿Qué pasa? Que también puede tener infección a la piel, nasofaringe, y por vía respiratoria, como dije. Ya, estos virus van a llegar a donde la circulación sanguínea. Una vez que llegan aquí, van a tener que escapar del sistema inmune, ya sea los macrófagos, las células NK, los anticuerpos y los neutrófilos. ¿Y qué va a ocurrir aquí? Ellos van a tener que diseminarse y van a generar unas siembras a distancias. ¿Qué quiere decir? Que van a tener como que escaparse de estas células, ¿no? Del sistema inmune. Entonces, por ese escape, una vez que escaparon,
ya, bueno, se sienten más tranquilas, entonces comienzan a multiplicarse, a crecer. ¿Y a dónde van a llegar? Al sistema nervioso central. Y para llegar al sistema nervioso central van a tener que atravesar la barrera hematoencefálica. Ya, llega a la barrera hematoencefálica. ¿Qué va a pasar? Es que el macrófago no lo puede seguir hasta la barrera hematoencefálica. ¿Por qué? Porque no los deja pasar. No los deja pasar. Y generalmente tiene una diseminación, un crecimiento mucho mayor, porque como la barrera hematoencefálica no lo deja pasar, va a poder crecer más fácilmente. Y Sofi, ¿y eso quiere decir que cualquier bacteria, virus, hongo que llegue aquí va a crecer fácilmente? No, porque también tiene sus macrófagos, también tiene su astrología que va a generar, tiene funciones también del sistema inmune. Entonces, sí, va a tener funciones del sistema inmune y va a generar una protección, ¿ya? Aquí, ya. Una vez que llega aquí, que llega al sistema inmune, va a generar una cascada inflamatoria. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de la macroglía que estaba ahí. Se dio cuenta y van a generar estas inflamaciones. Van a generar ¿qué citoquinas? Citoquinas NT-alfa y interleuquina 1. ¿Por qué es importante esto? Porque generalmente esta fisiopatología a donde llega es lo que me va a generar la sintomatología de fiebre. ¿Ya? Por ejemplo, miren, vamos a ver aquí. Ya. Cuando llega la bacteria aquí al sistema nervioso central, lo que va a generar obviamente es una respuesta inmunológica, ¿ya? Porque obviamente es un cuerpo extraño. Ya, TNF-alfa va a generar principalmente que se genere, que haya generación de fiebre. Interleuquina principalmente también va a generar inducción de la fiebre, ¿ya? También van a haber mediadores, obviamente. Ellos van a llamar principalmente a los neutrófilos, ¿ya? ¿Y quiénes van a ser? Interleuquina 6, interleuquina 8, factor activador de plaquetas, el óxido nítrico y las prostaglandinas. Ya, principalmente interleuquina 6 va a generar reactantes de fase aguda. Es por eso que a veces cuando nosotros hacemos la punción lumbar podemos encontrar determinadas reactantes de fase aguda elevadas. Interleuquina 8, ¿qué va a hacer? Va a ser principalmente, va a mediar la atracción neutrofílica aquí, ya, va a generar que los neutrófilos vengan acá. También se va a generar el óxido nítrico. Y esto que va a generar citotoxicidad en esta parte de acá. Prostaglandinas, E2, principalmente lo que va a generar es que vaya a generar una permeabilidad en la barrera hematoencefálica. Es decir, ya mira, llegó la bacteria, generó que se produzca TNF-alfa, que se genere interleuquina 1, el paciente está haciendo fiebre, ¿y qué va a hacer las citoquinas? Interleuquina 6, interleuquina 8 va a generar que entren, vengan, va a decir, neutrófilos, vengan, ayúdenme. Pero cuando se genera ya la prostaglandina 2, lo que va a hacer es que esta barrera hematoencefálica que no dejaba entrar a estos macrófagos que venían de acá, va a decir, bueno, ya, pues tienen que entrar para ayudar a los demás. ¿Y qué va a generar? Va a abrir sus compuertas. Y va a decir, entren, ¿y qué va a entrar? No solamente van a entrar ellos, van a entrar proteínas, va a entrar agua, y de la misma manera van a salir proteínas y van a salir agua. Entonces, por eso es que se genera toda esta sintomatología de edema, ¿ya? Ya. Y como se va a generar esta inflamación de tipo meningia, también va a generar también daño endotelial. Y cuando vaya a generar esto, va a generar también que haya edema, proteínas de líquidos de folia-raquídea aumenten. Y cuando pasa eso, ya la barrera hematoencefálica dice, ya bueno, entren todos los que quieran, ¿no? ¿Y qué van a entrar? Neutrófilos, principalmente neutrófilos. Y es por eso que en el líquido cefalorraquídeo, cuando veamos nosotros, va a haber una predominancia principalmente polimorfonuclear, ¿ya? Y eso es lo que explica que principalmente cuando hay una infección bacteriana, principalmente sea polimorfonuclear, mientras que los demás, ya sea virus, micobacteria, va a ser principalmente linfocitario, o sea, monomorfonuclear. Entonces es por eso que ustedes van a distinguir, ¿ya? Sofi, ¿y por qué me dices todo esto? Esto de aquí no está en la clase del doctor que me va a enseñar. Bueno, lo que pasa es que cuando tú entiendes la fisiopatología, cuando te venga una pregunta y cuando veamos después,
ya tú solamente por el tipo de célula que hay predominancia en líquido cefalorraquídeo, tú puedes determinar qué tipo de infección es. Solamente por eso te lo explico, ¿ya? Y como va a haber un edema, va a presentarse un edema citotóxico también, va a generar compresión en el parénquima, va a haber una disminución va a haber principalmente vasoconstricción, que va a generar en el paciente un Glasgow disminuido. ¿Y qué más va a generar? Aumento de proteínas. ¿Por qué? Porque la barrera hematoencefálica se alteró por culpa de la prostaglandina 2. ¿Ya? Va a haber pleocitosis, ya te dije, de predominio polimorfo nuclear. ¿Qué tipo? Neutrófilos. Porque ¿quién lo llamó? Lo llamó principalmente interleuquina 6. ¿Ya? Y bueno, como va a haber, va a estar la barrera hematoencefálica alterada, va a haber más presión. ¿Por qué? Porque va a entrar más agua, va a salir también, ¿ya? Sofi, ¿pero cómo se explica eso? Bueno, el doctor sí puso esta imagen y me gustó bastante también, ¿ya? Aquí principalmente, vamos a ver, aquí lo voy a explicar con esto. Ya, mira, como se generó una lesión endotelial porque se alteró la barrera hematoencefálica y comenzó a entrar más agua, comenzó a haber mayor citotoxicidad por este óxido nítrico, ¿qué va a generar? Va a generar que entren más citocinas proinflamatorias. Y estas citocinas proinflamatorias ya vimos interleuquina 6, interleuquina 8. Ya, ¿y esto qué va a generar? Mayor entrada de polimorfos nucleares. ¿Quién? Los neutrófilos. Que ahora es 1033. Ya, ¿y qué va a generar esto? Mayor inflamación meningia. ¿Por qué? Porque ellos van a generar una reacción de tipo inmunológica. Ya, ¿y esto qué va a generar? Ya se acuerdan, les dije, la prostaglandina E2, que va a generar mayor permeabilidad en la barrera hematoencefálica. Y es por eso que entra más agua, y por eso es que se genera edemas. Hay bastantes tipos de edemas que se van a generar aquí. ¿Y qué genera aquí? Edema vasogénico, edema intersticial y edema citotóxico, generalmente mediado por óxido nítrico. ¿Ya ven? Y por eso es que ustedes tenían que saber esto antes de poder yo explicarles esto. Ya esto se hace más fácil con lo que les expliqué, ¿ven? También se va a generar vasculitis cerebral porque hay obstrucción, hay una inflamación a los vasos sanguíneos aquí, al endotelio. ¿Y qué va a generar? Menor flujo sanguíneo. Y si hay menor flujo sanguíneo, también va a generar que es isquemia. Y esto va a tener problemas de hemorragia subaracnoidea, si no me estoy equivocando. ¿Ya? Ya, y este edema intersticial, es decir, que va a aumentar la presión en el líquido cefalorraquídeo, en los ventrículos, que va a generar mayor presión intracraneal. Y es por eso que cuando evaluamos el líquido cefalorraquídeo van a ver. Ya, y como Sofi, como hay una vasoconstricción aquí por culpa de esta vasculitis, va a entrar menos sangre. Y si va a entrar menos sangre, ya no va a llevar el oxígeno ni los nutrientes. Y que va a haber apoptosis. ¿Ven? Todo se explica mediante esto. Si ustedes saben esto de la fisiopatología, esto se hace más fácil. ¿Ven? Ya. Dicho esto, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, chicos? ¿No? Por WhatsApp también me pueden escribir. No he visto nada. Ya, no me han escrito nada. Parece ser que han entendido todo o no han entendido nada. Bueno, ya. Sigamos entonces. ¿Qué pasó? Ya. Vamos a ver la clínica ahora. Principalmente vamos a ver que el paciente cuando viene con una meningitis, vamos a ver que puede venir con cefalea, principalmente cefalea y con fiebre. Pero si tú te viene un paciente con cefalea y fiebre, tú no vas a decir de frente, tiene una meningitis. Estos síntomas, disculpen, son inespecíficos. Es por eso que a veces cuando llega un paciente así por emergencias, no vas a decir, como te dije, de frente, tiene una meningitis. Pero ¿qué pasa si a esto se presenta una alteración del estado mental? ¿Qué te dije que era esto? Esto era una encefalitis ya. O sea, me está diciendo que hay una alteración del parénquima cerebral. Y si hay esto de aquí, ya me está haciendo sospechar, ¿no? Probablemente se trate de una meningitis. Algo me está diciendo, algo se está alterando en tu sistema nervioso central. Pero ¿qué pasa si presenta rigidez de nuca?
O sea, le estás haciendo el examen físico y ves que el paciente presenta rigidez de nuca. Ahora, Sofi, ¿qué es rigidez de nuca? Lo has estado mencionando, diciendo, pero no me has explicado qué es. Ya, lo que pasa es que cuando tú tienes al paciente en decúbito dorsal, le están haciendo ya los exámenes físicos y vas a ver que al momento de tú levantar al paciente así, como que levantar así al paciente, así como está aquí cuando dice signo de Brudzinski aquí, por ejemplo, ven, el doctor está tratando de como que levantar y el paciente va a generar una resistencia. Ya, eso es rigidez de nuca, ¿ya? Ya vimos la focalización, ¿ya? Principalmente, ¿en qué porcentaje se va a presentar en la clínica? A un 30%. Ya ustedes saben también qué es focalización. Cuando el paciente presenta, por ejemplo, alteraciones como afasia, disartría, paresias, parálisis, ¿no? Vértigo, pérdida de sensibilidad, ¿ya? Entonces, también puede presentar focalización. Y lo principal que ustedes tienen que saber aquí, que ya les expliqué también, que esto me indica una lesión ya en el parénquima. Entonces, por eso yo les decía, ustedes tienen que aprender y saber qué es cada tipo de cosa para que ustedes puedan pensar qué es lo que tiene este paciente. Chicas, me voy a poner esto de aquí porque parece ser que van a hacer bulla, ¿ya? No sé si me están escuchando ahí. ¿Me escuchan? Sí, Sofi. Sí, sí, Ah, sí. ya. Sí, Ya. te escucho. Ahora lo voy a hacer así porque van a hacer bulla por aquí, por mi casa, ¿ya? Ya, mira. Ya, siguiente. Entonces, los pacientes van a presentar también, pueden presentar vómitos. ¿Por qué? Porque se van a alterar también, como te dije, como se va a alterar el parénquima cerebral, van a alterarse sitios del parénquima en el cual son centros del vómito. ¿Ya? Y entonces por eso es que el paciente presenta vómito, fotofobia y presenta dinamia. El paciente se vuelve como que no sabe o se vuelve como que fatiga, tiene una fatiga extensa, ¿ya? Bueno, y estos son los síntomas que da el doctor. Como dije, yo todo me estoy basando en lo que da el doctor. Principalmente el doctor que menciona la triada clásica: rigidez de nuca, fiebre y alteración de la conciencia. Si tú ves esto, van a ver que el porcentaje de los pacientes que presentan esto solamente es más o menos el 50%. Pero ¿qué pasa cuando hay pacientes que presentan rigidez de nuca y fiebre? Ya hay un porcentaje de un 95% de los pacientes que presenten este tipo de síntomas. ¿Ya? Y es como que yo ya lo pienso más. Por ejemplo, viene un paciente que tiene alteración de conciencia y rigidez de nuca. Hay un 95% más de probabilidad de que el paciente presente un meningismo, ¿ya? O un síndrome de meningio, disculpen. Porque meningismo es otro concepto que generalmente lo he leído en artículos científicos y en Activer, que solamente me dicen que es como que rigidez de nuca. Si ven, hay una historia clínica que diga, paciente que viene con meningismo, paciente que presenta rigidez de nuca, probablemente presenta un síndrome de meningio, ¿ya? Ya bien, ya chicos, y esto que estoy hablando de los síntomas. Ahora vamos a hablar de los signos que presentan. También vi hace unos días un post en Instagram que decía signos de meningitis, signos y síntomas de meningitis. Solamente mencionaban esto, la triada clásica: rigidez de nuca, fiebre y alteración de conciencia, pero no mencionaban a los signos, que es signo de Kerning, signo de Brudzinski. Es importante también, no se ven todos, algunos no lo tienen, pero es importante mencionar, ¿ya? Porque ustedes cuando hagan el examen físico, neurológico, lo van a ver. Ya, principalmente, ¿qué es el signo de Kerning? Aquí lo ven. Ya, principalmente van a ver que el paciente va a estar en decúbito dorsal y van a ver que el paciente, el médico, va a tratar de como que levantar la pierna, flexionar su pierna del paciente. ¿Y qué va a generar? Le va a generar dolor en la parte de la pelvis. Aquí. Ay, no sé dónde está mi lápiz. Aquí. Aquí. ¿Ven? El doctor está generando una flexión al paciente. ¿Y qué va a generar? Principalmente un dolor. El doctor le pone en extensión al paciente aquí sus piernas. ¿Y qué va a generar en el paciente? Un dolor. Entonces, esto me está diciendo que el paciente tiene
una irritación ya, pero a nivel de médula ya. Entonces, esto también me está generando un signo de meningismo. Signo de Brudzinski. Es parecido a rigidez de nuca. Tú al paciente, tú lo pones en decúbito dorsal y como que le levantas la nuca y el paciente va a generar una flexión de los miembros inferiores, como ven acá. ¿Ven? Esta flexión, ¿ven? Entonces, por eso es importante que usted distinga. Ahora, les expliqué anteriormente que había pacientes que venían con trauma. Y también les mencioné Ya se fue la bulla. ¿Me escuchan ahí? Ya. Les mencioné también un paciente y les dije que había una chica que estaba en una moto y que no se había puesto casco porque se despeinaba. Ya, ¿qué pasa? Que en estos pacientes probablemente vengan con un trauma, se han caído y vienen por un trauma cervical. Pero ¿qué pasa? Que como tienen trauma cervical, no van a poder tampoco generar un levantamiento de la nuca. ¿Por qué? Porque hay rigidez, porque aquí hay una lesión. Pero ¿qué pasa con el signo de Brudzinski? Que en estos pacientes sí vamos a poder mover la cabeza lateralmente. En cambio, en los pacientes que tienen lesión cervical, no se va a poder mover la cabeza a los lados laterales. ¿Saben ya? Entonces, si me dicen, paciente que viene por trauma y puede mover y hay lateralidad. Signo de Brudzinski. Pero si el paciente no puede mover la cabeza hacia los lados, sospechen de una lesión de vía cervical. ¿Ya? Y eso no me lo dijo el doctor, lo tuve que buscar yo. Ya, otros signos son paresia del sexto par craneal. ¿Se acuerdan? Motor ocular externo. Ya, ¿qué me indica esta alteración? Que los pacientes no pueden mirar hacia adentro. O sea, generalmente tú puedes mirar de aquí para adentro, ¿no? Pero estos pacientes no, que tienen alteración del sexto par craneal no pueden mover, pero sí pueden mirar para el lado externo, ¿ya? También petequias cuando sospecho de meningitis meningocócica, ¿ya? Entonces ya les di también en la diapo anterior, como que un cuadro donde le mostraba una imagen que mostraba petequia, meningitis meningocócica. En los pacientes neonatos también le mencioné que no van a presentar la triada clásica ni tampoco van a aparecer esta clínica, que van a aparecer síntomas inespecíficos, como les dije, van a llorar mucho, no van a querer lactar, van a presentar fiebre, generalmente fiebre mayor a 36 grados, y si el paciente lacta, que va a presentar vómitos, generalmente. Eso sí, tienes que vigilar a estos niños porque se pueden atragantar por estos vómitos, ¿ya? Y lo que me gustó bastante, una mollera bombada. ¿Por qué? Porque los demás son signos de infección, pero mientras que esta mollera bombada ya es un signo clásico de una meningitis en los pacientes recién nacidos, ¿ya? Eso ténganlo en cuenta. Ya, y en los ancianos y los inmunosuprimidos generalmente no va a presentar fiebre. Van a presentar otros síntomas que son fiebre, náuseas y vómitos, rigidez de nuca, pero no van a presentar fiebre. ¿Ya? Ya, vamos a seguir entonces. Esta de acá, esta tabla, ya, yo la encontré y está muy bonita. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si llega un paciente en urgencias, generalmente esto de acá, esta neisseria, esta meningitis bacteriana, la van a encontrar en urgencias. Muy difícil que la encuentren así normal ¿cómo se llama esto? Cuando vas y preguntas. En consulta, en consulta, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces hay rápidas evoluciones, porque es por su rápida evolución, ¿ya? ¿Y qué vas a encontrar? Por ejemplo, si yo pienso que se trata de una neisseria meningitidis, ya hay lesiones cutáneas. Eso es lo que me tiene que ser derivado. Tú tienes que pensar principalmente cuando ves lesiones cutáneas, neisseria meningitidis, ¿ya? Ya, ahora, si tienes infección pulmonar o otitis previa como antecedentes, tú tienes que pensar ya en estreptococcus pneumoniae y hemófilos influenzae, estos dos. Alcoholismo, esplenectomía, piensa en estreptococcus pneumoniae. Y si hay signos focales como como yo les dije, paresia, disfasia, crisis epiléptica, encefalitis vírica o estreptococcus pneumoniae. La próxima clase, como cuando hagamos de encefalitis vírica, les voy a mencionar. ¿Ya? Ya. Chicos, hasta aquí lo que tienen que saber.
¿Cómo se invade? ¿Cómo invade la bacteria? Les mencioné, vía hematógena principalmente. Hay otros, sí, por vía directa, por inoculación, ¿ya? Y por que sigue las vías nerviosas, ¿ya? Principalmente, ¿cómo llega? A través de piel, vía respiratoria, gastrointestinal, tracto urinario. Ya, una vez que llega a la sangre, ¿qué va a pasar? Tiene que generar un escape inmunológico. Al generar escape inmunológico, y ya, bueno, ya salió de los macrófagos, de la célula sónica, puede comenzar a diseminarse y crecer. Y al diseminarse y estar en sangre, puede llegar al sistema nervioso central, atravesando la barrera hematoencefálica. Una vez que traspasó eso, va a generar una reacción inmunológica, generalmente de inflamación. ¿Y qué va a generar? Va a generar que se produzcan citoquinas, principalmente TNF, alfa y interleuquina 1. Interleuquina 1 principalmente va a generar que se produzca fiebre. Y también a esto, como consecuencia, va a generar que se produzcan quimioquinas, como por ejemplo interleuquina 6, interleuquina 8, óxido nítrico, prostaglandinas, y lo principalmente que va a generar prostaglandina E2, lo que va a generar es que haya una ruptura, una alteración de la barrera hematoencefálica, lo que va a generar que entren más neutrófilos, y al entrar más neutrófilos, ¿qué van a hacer? Van a hacer que haya un predominio polimorfo nuclear, y estos neutrófilos, ¿quién los llama? Principalmente por TNF-alfa y por interleuquina 6, los llama, ¿ya? Y bueno, y como va a haber una alteración de la barrera hematoencefálica, va a generar edema porque van a entrar proteínas, van a entrar principalmente proteínas, ¿no? Y va a generar, bueno, la proteína coloidosmótica y todo eso. Y ustedes ya saben, ¿ya? Por fisiopatología. Ya, y al generar esto de aquí, también va a generar el óxido nítrico que va a generar una citotoxicidad a este nivel, ¿ya? Y es por eso que se presenta edema citotóxico, vasogénico y edema intersticial. Ya, y como va a generar este edema, va a estar presionando varias partes del cerebro, que va a generar que haya una alteración de la conciencia y que va a generar un Glasgow disminuido. Por eso es que vamos a ver también aumentado de proteínas y vamos a ver la explositosis a predominio polimorfo nuclear y va también a aumentar la presión. La clínica, principalmente la triada clásica, acuérdense, rigidez de nuca, fiebre y alteración de la conciencia. ¿Los vamos a ver todo esto en los pacientes? No, ¿ya? Generalmente vas a ver dos. Vas a ver cefalea y vas a ver probablemente fiebre y alteración de conciencia. Estos dos. Generalmente estos dos. Y si le agregas la cefalea, tienes mayor probabilidad de que se trate de un meningismo. Ya. Sophie, ¿qué signos voy a ver? Signos de Kerning y signos de Brudzinski. Kerning es cuando ahí le flexionas al paciente, y esto se ve en examen físico. Le flexionas y siente un dolor en la parte de la dorsal pelvis. Y signo de Brudzinski, parecido al de rigidez de nuca. Le generas un levantamiento de nuca y el paciente genera una flexión de los miembros inferiores. Ya. Y bueno, ya. Esto es after recall en esta diapo, ¿ya? Ya, en esta pequeñita aquí que yo puse, que ustedes tienen que saber, ¿cuándo sospecho de un paciente que tiene meningismo? Ya les dije, cefalea, fiebre, principalmente alta temperatura, los signos de meningios que son rigidez de nuca, signo de Kerning y signo de Brudzinski. Y rash o petequias cuando se trate de Neisseria meningitidis. ¿Qué signos de gravedad o qué cosas me dicen, Sofía? ¿Sabes que acá hay algo grave? El paciente necesita ser tratado de urgencia o necesita ir neurólogo de urgencia. Derívalo al toque, llama a un neurólogo. Ya. Trastorno del sensorio. Focalización. Ya ustedes ya saben, la focalización me indica lesión en el sistema o en el parénquimo cerebral. Petequias, porque me indica también infección por Neisseria meningitidis. Y si se trata de un paciente inmunodeprimido, aún mucho peor. Y si viene un paciente inmunosuprimido, por ejemplo, un paciente con cáncer, ¿ya? Ya, y eso. Ya, chicos, eso es por esta diapo. Esta diapo les explico y nos vamos a descanso de 10 minutos, un break de 10 minutos, ¿ya? Regresamos a las 11, ¿ya? Les explico rapidito esto y ya ustedes, aunque esto ya, por lo que les he explicado, ustedes ya van a entender. Ya, miren, chicos, a ver, si tengo un paciente con
con una infección probablemente por el tracto gastrointestinal y tracto urinario. Vamos a ver que principalmente le podemos tomar un hemocultivo, pero Sofi, no, o sea, le hago un análisis de sangre, hemocultivo, ustedes ya saben ya por el micro, hemocultivo, le hago un análisis de sangre, pero no me sale nada porque todavía tiene tiempo, necesita tiempo para que pueda cultivarse o pueda incubar. Bueno, no es tan sensible, miren, del 30 al 80%, solamente el 30 al 80%. ¿Cuándo es más efectiva? Cuando el paciente tiene fiebre. Cuando ven que el paciente tiene fiebre, uy, ahí hagan su hemocultivo al toque, les va a salir probablemente un 80% de sensibilidad. Pero, ¿cuál es nuestro pilar esencial que nosotros vamos a hallar para poder hacer el diagnóstico? El líquido cefalorraquídeo. ¿Mediante qué? Mediante punción lumbar. Ya, y para eso necesitamos ir acá. Punción lumbar. Principalmente, tengo un paciente, fiebre, tiene alteración de conciencia y le agrego cefalea, ya, sospecho de un paciente con meningitis. ¿Y qué le hago? Una punción lumbar de inmediato, al toque. Pero, Sofi, hay pacientes que no les puedo hacer punción lumbar, como por ejemplo los pacientes que tienen herniación, un trastorno por herniación. Ya, herniación cerebral, aquí está. Cuando yo sospecho un paciente que tiene herniación cerebral, cuando tiene un Glasgow, no disminución de Glasgow, generalmente 11, menos de 11. Cuando yo veo a un paciente que tiene Glasgow menos de 11, ya me está diciendo que probablemente tiene herniación cerebral. ¿Y qué hago antes? Una tomografía. Solamente en este caso yo le puedo hacer una tomografía antes. ¿Qué más? Un paciente que tiene más de 60 años y tiene inmunosupresión. ¿Qué más? Cuando sospecho de un paciente que tiene un problema de alteración de coagulación, por ejemplo. Ya, a estos pacientes que vienen por problemas de coagulación, no le puedes hacer. Antes tienes que corregir o esperar la normalización. Pacientes que también tienen un Glasgow menos de 8, a estos pacientes no le puedes hacer la punción lumbar al momento. Tienes que pedir diagnósticos complementarios o al menos normalizarlos, un poco aunque sea. Paciente que tiene crisis epiléptica, no, primero hazle una tomografía cerebral antes. Si tiene signos de focalización, no le hagas una punción lumbar. Ya ustedes ya saben que es una focalización, que me indica lesión al sistema nervioso central. Entonces, ¿qué vas a hacer aquí antes? Una tomografía. Cuando el paciente está hipotenso, ya saben que es hipotenso y tiene una sepsis, ya, una tomografía antes. Generalmente esta que es relativa, le vas a hacer una tomografía cerebral antes. Pero, ¿cuál es que me dice, oye, ¿sabes qué? No le hagas una punción lumbar, así sea como sea, cuando el paciente tiene signos de hipertensión craneal? No le puedes hacer. O cuando, por ejemplo, estás aquí, pero el paciente tiene de repente una necrosis acá, o de repente tuvo un trauma y se cayó y como que tuvo una aquí de vértebras, de repente aquí un problema. O de repente tiene una infección aquí de mal de Pop, por ejemplo, de tuberculosis, una meningitis por tuberculosis. No le hagas. Ya. Y estas son las contraindicaciones absolutas. No está en la clase del profesor, pero es importante porque a veces a los profes les gusta preguntar, no en parcial, pero sí en las clases, ¿ya? En los seminarios. Ya, en los niños generalmente se va a hacer sentados, pero en los pacientes le van a hacer decúbito lateral, ¿ya? Así como lo estás viendo aquí. Puede ser derecho o izquierdo. En los espacios principalmente L3, L4 o L4, L5, ¿ya? Aquí le vas a hacer a este paciente. Ya, dicho esto, ya vimos lo que es la punción lumbar. Ahora, ya le hiciste la punción lumbar. ¿Qué vas a hacer con este líquido cefalorraquídeo que le hiciste? Ya, mételo a tinción gran. Generalmente tiene un 60 a un 90% de probabilidad de que sea sensible. ¿Y cuál es el gol estándar de esto? El cultivo. Llévalo a cultivo. El paciente tiene una sensibilidad del 70-85%. Y ¿se acuerdan que les dije que había que la fisiopatología no generaba reactantes de fase aguda? Ya, aquí está su reactante de fase aguda del lactato. Por eso es que cuando vayas a hacer, también mide el lactato. El lactato tiene una sensibilidad, mira, del 96% hasta una especificidad del 100%. O sea, me dice
¿Se acuerdan qué es especificidad, no? Si se acuerdan, chévere, porque la especificidad es cuando te va a decir, sabes que este paciente no tiene determinada enfermedad, y la sensibilidad es cuando te va a decir, sí, este paciente tiene determinada patología, ¿ya? O sea, quiere decir que de 100 personas va a detectar a 96 enfermos, y de los 100 personas va a detectar si 100 personas no tienen esta enfermedad. Esta es la especificidad, ¿ya? Generalmente me va a detectar un valor mayor de 104, ¿ya? Y generalmente va a tener un pH bajo de 7.3. El test de aglutinación, el doctor también lo menciona, pero esto no se hace de rutina. ¿Por qué? Porque depende de muchas cosas, ¿ya? También lo voy a explicar. Y bueno, neuroimágenes, principalmente tomografía cerebral y resonancia magnética, como ya les dije. Como es una inflamación, se utiliza tomografía cerebral con contraste. ¿Por qué? Porque la tomografía cerebral con contraste detecta inflamación e infección. ¿Y por qué? Porque generalmente, como vimos que producen edema, ¿cómo se ve la tomografía cerebral con contraste? Se ve blanco. Entonces, por eso, un doctor preguntó, ¿por qué utilizamos tomografía cerebral aquí? Pero no solamente tomografía cerebral, sino ¿por qué con contraste? Ya está tu respuesta. ¿Ya? Bien. Aquí, principalmente vamos a ver cómo es el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan, no, chicos? Chicos, respóndanme si me Sí, escuchan. se escucha. Sí, se escucha. Ya, miren. El líquido cefalorraquídeo normal, van a ver cómo es. El aspecto es transparente. Algunos le dicen agua de roca. A mí no me gusta decirlo así. Bueno, es transparente. La presión generalmente va a ser de 9 a 18 centímetros de agua. Los leucocitos van a entrar por campo por milímetros mercurio de 0 a 5. Y la glucosa va a estar de esto. Generalmente esto es los 2/3 de la glucosa plasmática. Así lo dicen. Y las proteínas, bueno, van a ser de 15 a 40. Pero ¿qué pasa en la bacteriana? Se va a ver de manera turbia, va a haber aumento de presión, y ya les expliqué por qué tiene una presión aumentada. Tiene predominio polimorfo nuclear, y también ya les expliqué por qué, porque vienen los neutrófilos llamados por la interleuquina 6, TNF-alfa, interleuquina 1. La glucosa está disminuida, ¿por qué? Porque su alimento de las bacterias son las glucosas. Y las proteínas también ya les expliqué, porque hay una alteración de la barrera hematoencefálica que deja entrar mayores proteínas, porque entran los neutrófilos, ¿no? Los anticuerpos y todo eso, para poder defendernos ante las bacterias. Ya, y esto es lo principalmente que ustedes tienen que comparar las bacterias. Esto, polimorfonucleares, ¿ven? Ya. Les dije que les iba a explicar qué era el test de aglutinación y por qué les digo que esto no se toma de rutina. Ya, principalmente es porque lo que vas a utilizar en el test de aglutinación es porque tú vas a medir los anticuerpos bacterianos, ¿ya? ¿Qué son los anticuerpos bacterianos? Como yo les dije, vamos a tener una reacción de inflamación. Entonces, como vamos a tener esta reacción de inflamación, los neutrófilos van a generar una reacción inflamatoria, van a llamar a los linfocitos B, y los linfocitos B van a presentar anticuerpos, los anticuerpos, ya, y estos anticuerpos que van a generar contra la bacteria es lo que vamos a medir, ¿ya? No se usa de rutina, ¿por qué? Porque principalmente va a traer más falsos positivos. Es decir, que un paciente va y tú le tomas por punción lumbar, le dices, señor, usted tiene. No, pero generalmente no tiene, ¿ya? Falsos positivos. Claro, ¿ya? Pero, ¿por qué se pone aquí? Porque son un tipo de diagnóstico rápido, menos de 15 minutos, y tienen, por ejemplo, esta sensibilidad en la hemófilos influencial, por ejemplo, ¿ven? Tienen una sensibilidad, pero generalmente no se toma rutina, ¿ya? La tomografía cerebral, van a ver que podemos ver, ¿cuándo lo podemos tomar la tomografía cerebral? Antes de una punción lumbar, como ya les dije, cuando hay hipertensión intracraneal, hay focalización, pacientes mayores de 60 años, crisis convulsivas y todo eso. Y cuando vemos, ¿qué vemos? Una resonancia magnética, vemos accesos, hidrocefalia, isquemias y refuerzo meningio. Vamos a verlo eso después, ¿ya? Porque yo los tengo. Principalmente estos accesos van a ser cuando comienza a vacuolizarse aquí la bacteria, y comienzan a tener acá edema, se edematiza, hay una reacción inflamatoria tremenda, ya. Hidrocefalia es cuando ya se dañó la barrera hematoencefálica, comienzan a entrar las bacterias, comienzan a entrar las proteínas, comienzan a entrar y comienza a hematizarse acá.
en donde principalmente, donde ha infectado la bacteria, ¿no? Isquemia, ¿se acuerdan? También afecta, hay daño endotelial. Y como hay daño endotelial va a generar vasculitis. Y si hay vasculitis, va a generar obstrucción de los vasos sanguíneos. ¿Y qué va a generar? Que no llegue, pues, ¿no? La sangre. ¿Y qué va a generar? Isquemia. Y refuerzo meningio, como dije, puede ser esta infección de manera generalizada o difusa, lo que puede generar presencia de inflamación y esto se va a edematizar. Y por eso hay refuerzo meningio cuando tomas la resonancia magnética, ¿ya? Y bueno, este, y esto es otro cuadro de esto. Y ya, descanso chicos, break de 10 minutos. Voy a tomar acá el cronómetro, vuelvan en 10 minutos y les sigo explicando lo demás, ¿ya? 11:09 entramos ya, 11:09 ya, porque he perdido un poquito de tiempo, 11:09.
Ya chicos, vuelvan. Ya fueron al baño. La verdad es que yo quería un descanso porque quería tomar un poquito de agua. Me sentía la garganta muy seca. Ya me dolía un poco. Por eso es que necesitaba tomar agua. Ya, ya chicos, vuelvan. Ya, bueno. Chicos, he visto que solamente hay 34 personas que me han respondido el pretest, acuérdense. Bueno, esta semana no voy a ser tan mala de ponerles como que les voy a considerar esto, ¿ah? Pero el post sí me tienen que llenar todos de forma obligatoria, porque si no, no me lo llenan, lo voy a considerar como falta, ¿está bien? Ya, ya saben, 3 faltas, lo siento, ¿ya está bien? Disculpen, es que está que un poco que me duele la garganta. Ya bueno, ya. Ya me acordé porque puse dexametasona aquí. A ver, chicos, un resumen. Si veo un síndrome meningio, ya les dije, cefalea, náuseas y vómitos y signos meningios, fiebre, rigidez de nuca, ya les dije cefalea, alteración de la conciencia y los signos de Brudzinski y Kerning. Ya, ¿qué pasa si es de comienzo brusco? Eh, Tengo que pensar que puede ser una hipertensión, ¿ya? O que puede tratarse de una hemorragia subaracnoidea y para eso se hace esa tomografía craneal. Ya después también yo les va a ver una clase de todo es que es hemorragia, solamente hemorragia. Y después vamos a utilizar otra vez este cuadrito y yo lo voy a explicar, ¿ya? Pero ¿qué pasa si hay antecedentes de fiebre, de petequias? Ya saben, petequias, Neisseria meningitis. Y yo estoy comenzando a sospechar una meningitis. Le tomo semocultivo. ¿Cuándo es más sensible? Cuando hay fiebre, cuando hay aumento de temperatura. Tratamiento empírico principalmente se le da dexametasona. ¿Ya? Dexametasona. ¿Y qué es dexametasona? Un corticoide. Generalmente se le da para aumentar la sobrevida en el paciente. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay un montón de reacciones inmunológica de inflamación y lo que quiero generar en el paciente es que no haya todo esta, todo, todo este proceso, pues, ¿no? Porque vimos que genera edema, que va a generar vasculitis, que va a generarse un edema citotóxico, vasogénico, intersticial, y todo eso va a generar presión, y esto me va a aumentar la presión intracraniana en el cerebro. Entonces, lo que yo quiero es que no genere todo este proceso, y es por eso que se le da al paciente de manera empírica, se le da dexametasona. ¿Está bien? Ya bueno, si no hay sospecha de hemorragia intracraneal, como les dije, la hemorragia intracraneal es una contraindicación absoluta en la punción lumbar. Ya, si no hay sospecha de esto, le hago su punción lumbar. Ya, al momento de hacerle su punción lumbar, le hago citoquímica al líquido cefalorraquídeo que encontré. Disculpen, le hago, le tomo, ¿cómo se llama esto? Reactantes de fase aguda, me va a salir lactato. Y bueno, voy a ver, pues, ¿no? ¿Qué es lo que me sale en la citoquímica? En la tomografía cerebral, si en caso hay contraindicaciones, ya sean relativas o absolutas, en el paciente, ya sea inmunosupresión, signos focales, convulsiones, descenso de la conciencia, un Glasgow menor a 10 o menor a 8, como ya les mencioné, se le hace una tomografía cerebral antes, ¿ya? Y si hay una contraindicación relativa, normalizo, le hago su punción lumbar, ¿ya? Entonces, más que nada por eso, ¿ya? Y bueno, esto ya está explicado todo eso. Este fue un resumen para que ustedes entiendan, ¿ya? Ya, el tratamiento. Primero yo tengo que ver si es un paciente que adquirió la meningitis adquirida en la comunidad, o sea, antes de venir al hospital o fue en el hospital. ¿Por qué? Porque primero tengo que evaluar la resistencia. ¿Resistencia a qué? La resistencia a las bacterias. Chicos, una pregunta, ¿se está grabando esto? ¿Sí, no? Sí, Sí. sí, se está grabando. Me asusté. Ya, ya, después también tengo que evaluar la edad del paciente. Si el paciente tiene mayor de 60 años, si tiene inmunosupresión, ya saben, para poder evaluar el tratamiento, ¿ya? Y bueno, los antibióticos se dan de forma empírica y precoz, a las 24 horas. Sofi, no le puedo hacer la punción lumbar, ¿qué hago? Tienes que darle los antibióticos de manera precoz y empírica. No tienes otra cosa que hacer. La
El tratamiento no puede tardarse solamente porque no has podido sacarle una punción lumbar. Si ya después lo estabilizaste al paciente, ya ahí ya le haces su punción lumbar, tranquilo. Pero, Sofi, si le doy un antibiótico, eso me va a modificar el líquido cefalorraquídeo porque ya está actuando. Sí, obviamente, pero el antibiótico va a actuar a partir de las 12 horas. Eso quiere decir que, bueno, un rango de 12 horas, ¿ya? No me va a modificar mucho mis resultados en mi líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Principalmente, ¿por qué le doy un antibiótico antes de manera empírica? Para evitar principalmente las secuelas y disminuir la mortalidad, ¿ya? Entonces ya vimos, para poder darle el tratamiento necesito la sintomatología que tuvo el paciente, la edad, si tiene alergia, si tiene antecedentes, ya vimos, Neisseria meningitis genera petequias, si tiene, por ejemplo, antecedentes de sinusitis, de otitis, ya vimos que etiología también, si tiene antecedentes de síntomas respiratorios, también ya vimos hemófilos influenciales, ¿ya? Tenemos que ver la resistencia también al hospital, ¿ya? Si es que es un paciente postquirúrgico, ¿ya? Y también tienes que ver los resultados del líquido cefalorraquídeo. Ya, Sofi, ya, ¿y qué le doy al paciente en el tratamiento empírico? ¿Le da ceftriaxona o cefatoxima? Cefatoxima, si mal no recuerdo, tiene mayor entrada, o sea, es más fácil de que entre o que pase la barrera hematoencefálica, ¿ya? Y es por eso que, bueno, algunos dicen que prefieren ¿ya? Pero se le da ceftriaxona o cefotaxima, ¿ya? Y se le pone vancomicina por 10 a 14 días. Pero ¿qué pasa si yo sospecho que es un paciente que tiene infección por Listeria monocitogenes? Ah, le doy ampicilina, ¿ya? Ya, Sofi, ¿y a quién paciente le doy? Ah, ya, mira, acá hay un cuadrito que encontré que también es de la clase, que es muy bonito. A los pacientes que tienen de 2 a 50 años, yo te dije cuál es el patógeno más probable, ¿te acuerdas? Estos son los adultos, ¿te acuerdas? ¿Qué le doy? Ah, le doy esto, ceftriaxona o cefatoxima más vancomicina. A los pacientes mayores de 50 años, estos son los probables, etiología más probable, entonces ¿qué le doy? Cefatoxima más vancomicina y ampicilina en caso también de que sospeche de listeria. Sofi, ¿qué pasa si le hago drenaje de líquido cefalorraquídeo, tenía hidrocefalia? Le das vancomicina más cefatoxima y meropenem. Y así, ves el antecedente del paciente, su factor de riesgo y qué le das. Preguntan esto muy poco. Lo que sí te pueden preguntar esto. ¿Cuál es el tratamiento empírico? Ceftriaxona, cefatoxima y vancomicina. Pero si tengo listeria, le doy ampicilina. ¿Ya? Chicos, esto solamente lo puse como que para que ustedes sepan, ¿no? Fármaco, ¿cuánto le doy de dosis? No te van a preguntar, pero probablemente no, pero para que ustedes sepan, ¿ya? Más que nada. Ya, entonces, ¿en qué se basa el tratamiento empírico? Ya te hablé, primero le doy corticoides, ¿te acuerdas? Dexametaxona, aquí me falta la dexametasona, 2 en 3 ampollas, le doy 10 miligramos endovenoso 20 minutos antes de darle los antibióticos o antes de la primera dosis de los antibióticos, ¿ya? Principalmente esto para evitar las secuelas y aumentar la sobrevida en el paciente y para como te dije, para evitar la reacción inflamatoria tremenda que tiene el paciente, ¿ya? Después, los antibióticos, ya te dije, ceftriaxona, cefatoxima más vancomicina. Tú tienes que repetirle eso como antes hacían, ¿no? Ceftriaxona, cefatoxima más vancomicina, ¿ya? Generalmente se da de 10 a 14 días después de la desaparición de la fiebre, pero depende también de qué tipo de etiología tú estés sospechando, ¿no? Si, por ejemplo, es un bacilo gram negativo o Listeria monocitogenes, va a demorar 10 días. Y si piensas que es estafilococos, puede demorar hasta 3 a 4 semanas, ¿ya? Pero, Sofi, ¿te acuerdas que tú me hablaste de hemorragia intracraneal o que estaba elevado había opresión intracraniana, ¿te acuerdas? En ese caso le puedes dar manitol. Sofi, ¿qué me van a preguntar de esto? Te van a preguntar esto, lo que te dije. Esto. Y los corticoides, principalmente, ¿por qué le das corticoides, ya?
Y bueno, esto ya lo puse también para que ustedes vean porque es un cuadro también que me gustó, que es el factor predisponente, la bacteria más común y el antimicrobiano que le vas a dar principalmente, ¿ya? Lo que tienes que aprender es esto, ¿ya? Y esto principalmente, esto de acá, ¿ya? Ya, listo. Ya, pero Sofi, ya le hice mi punción lumbar, mi cultivo y ya sé qué es. Ah, ya. Si ya sabes qué es, ya sabes el tratamiento empírico cuál es. Esto es, ya. Le das cefaltoxima. Bueno, esto muy poco han preguntado. Solamente es para que sepan que, por ejemplo, ya le encontré qué es la etiología probable, cuál es la etiología más probable, cuál es la presentación clínica, o sea, qué edad de rango tiene, paciente de fractura de cráneo y todo eso, y qué le doy. ¿Ya? ¿Cuál es lo importante aquí? La quimioprofilaxis. Miren, si tengo un paciente que vino por petequias, ¿se acuerdan? Petequias. Vino como antecedente el paciente, ¿a quién le doy su quimioprofilaxis? A sus familiares que están alrededor de él. En 24 horas. ¿Qué le doy? Rifampicina principalmente, ¿ya? Por vía oral por 2 días. Y a los niños le doy otra dosis. Pero, Sofi, ¿tengo que aprenderme eso? No, solamente acuérdate que por Neisseria meningitis le dan como profilaxis rifampicina. Y por estreptococcus pneumoniae, no le des profilaxis. Pero, Sofi, y Haemophilus influenzae, sí, dale rifampicina a los pacientes solamente que no estén vacunados, ¿ya? A los niños de 6 años. Ya saben, hay vacuna, pero no se vacuna, no se preocupen. Y es gratis. Ya bueno. Y este de aquí principalmente es para que sepan cuánto tiempo es el tratamiento, el antibiótico para los pacientes que tienen por etiología por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitis, Streptococcus aureus y listeria. ¿Ya? Ya, y esto de aquí principalmente era un cuadrito que el profesor puso que es importantísimo y es muy bonito. Si sospecho, por ejemplo, de meningitis bacteriana aguda, es como un resumen que hice en la diapo anterior. Meningismos, rigidez de nuca. Fiebre, alteración de la conciencia. Ya, fiebre, infección. Me está diciendo que hay una infección, alteración de la conciencia. Ay, me está diciendo que hay una lesión en dónde. Probablemente, no, una alteración en el parénquima. ¿Sabes qué? ¿Por qué hay una alteración en el parénquima? Porque probablemente hay edema, ¿no? ¿Y qué me está diciendo meningismo? Que está alterado las meninges, que hay una irritación de las meninges. Ya. Entonces, y hay factores de riesgo. El paciente es inmunodeprimido, es niño, de repente es un lactante. Y si es un lactante, es Streptococcus agalactiae, por ejemplo. ¿Ya? Y si no hay factores de riesgo para lesión intracraneal, o sea, no hay focalización, ya, ¿qué le haces? Si hay lesión, si hay falta de riesgo para la focalización, le haces una neuroimagen antes. ¿Te acuerdas que te dije lesión intracraneal? Puede haber una hemorragia intracraneal, le tomas una imagen. Y si no, lo sigues. ¿Dudas? Bueno, si tú dudas, tómale un líquido cefalorraquídeo y el hemocultivo si presenta temperatura alta. Y si el paciente presenta un reactante de fase aguda como lactato mayor a 4.2, darle un tratamiento empírico, ya sabes, dexametaxona, más ceftriaxona, más vancomicina. Pero, ¿qué pasa si el paciente no tiene este reactante de fase aguda alto? O sea, tiene un lactato menos de 4.2. Ya, puede ser una hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, ¿no? Ya. Y así, ya, eso es un resumen principalmente, ¿ya? Para que ustedes sepan. Ya, bueno, y esto es lo mismo, ¿ya? Solamente principalmente si son sospechas de una meningitis aséptica. ¿Qué es meningitis aséptica? Cuando principalmente no has encontrado mucha etiología en el líquido cefalorraquídeo y en la citoquímica. ¿Ya? Y hay compatibilidad, de repente tienes una compatibilidad con MBA. ¿Qué es MBA? Meningitis bacteriana aguda. ¿Qué le das? Dexametasona más, esto de aquí así que lo vimos por compuesto. Dexametasona, más ceftriaxona, más vancomicina. Y así, ¿ya? Estos son los cuadros que ustedes van a ver en la clase del doctor, que más o menos ya les estoy explicando por qué, ¿ya? Ya. A ver, voy a ver el tiempo. Nos falta 7 minutos. Ya, gordito, Josefina no se va a molestar mucho, ¿ya? Esto después. Esto principalmente dice varón de 60 años, acude a emergencia, inicio agudo, es lo que tiene que ver, inicio agudo,
que principalmente rigidez de nuca, meningismo. Signo de carne, meningismo. Hay un síndrome meningio aquí. Presenta una pleocitosis. ¿Qué es pleocitosis? Aumento de células de los linfocitos. Predominio polimorfo nuclear, ya se acuerdan, neutrófilos. Y si es neutrófilos, probablemente es bacteriana. Hipoglucorraquia, bacteria. ¿Por qué? Porque la bacteria consume glucosa. ¿Qué diagnóstico más probable es? Bacteriano. ¿Ya? Neurotuberculosis. Chicos, a ver, principalmente la neurotuberculosis, van a ver que la meningitis tuberculosa principalmente va a afectar las meninges. ¿Se acuerdan? ¿Qué meninges? Leptomeninges. Y dicen que es la forma más grave de tuberculosis extrapulmonar. Generalmente es una tuberculosis miliar. ¿Ya? Y como yo les dije, es una meningitis de tipo subaguda, es decir, más de una semana y menos de 4 semanas. ¿Ya? Generalmente es por reactivación secundaria, es decir, vino un paciente de repente que tiene VIH y bueno, ya entró a la fase SIDA y comenzó a su sistema inmune a decaer. ¿Qué va a hacer? Se va a reactivar este complejo de Von que estaba en su pulmón. ¿Y qué va a pasar? Va a migrar hasta el sistema nervioso central y bueno, cuando migra, ya pues comienza a tener el complejo de, focos de Rich. Y bueno, aquí ya va a generar toda la etiología, ¿ya? Y bueno, por primera infección, aunque es menos frecuente, pero también puede dar. Y ya, ¿qué va a pasar aquí? Primero va a generar infección. Se va a generar, va a llegar los bacilos, donde llegan al pulmón. ¿Qué va a generar aquí? Los macrófagos vienen, los macrófagos alveolares vienen, lo fagocitan, los evacualizan, se duermen, entra en su fase de latencia. ¿Qué va a pasar? Que el individuo se descuida, entra en inmunosupresión, entonces el micobacterium se comienza a activar otra vez. ¿Tiene tropismo por algunas zonas? Claro que sí. Tropismo quiere decir como que camina, ya tiene más afinidad por algunas zonas. Tiene tropismo, comienza a tener la sintomatología normal que tiene un paciente con tuberculosis. Tos, menos de 15 días, sudor nocturno, fiebre, baja de peso. Entonces ya vas a ver que es un paciente con sintomatología de una tuberculosis florida. Ya, Sofi, ¿qué pasó? Ya, este paciente entró en inmunodepresión, hubo diseminación hematógena. ¿A dónde va a llegar? Principalmente a nivel subcortical parenquimatoso, es decir, pasó la barrera hematoencefálica. Y si pasó la barrera hematoencefálica, bueno, ya llegó al sistema nervioso central. Ya, llegó al sistema nervioso central, se vacuolizó, se formó el foco de Rich. Y si formó el foco de Rich, ¿qué va a generar? Bueno, vienen más macrófagos, comienzan a comer, y va a formarse una necrosis gaseosa, ¿se acuerdan? ¿Qué forma este? Ya, comenzó a crecer, se comienza a diseminar. ¿Y qué van a liberar? Los bacilos. ¿Y estos bacilos dónde se van a ir? Al espacio subaracnoideo y a los ventrículos. ¿Y qué van a formar? Los exudados. No sé quién me está hablando. Ay, Dios. Bueno, X. Ya, principalmente la fisiopatología, ¿qué va a hacer? Hay un sustrato histológico, es decir, esto de acá, va a generar este exudado, y que va a formar inflamación granulomatosa. Van a ver que va a haber una lesión principalmente, ¿ya? A ver, voy a tomarme el tiempo de aquí explicarles un poquito porque es importante, ¿ya? Principalmente vamos a ver que hay estructuras vasculares que van a verse afectados. ¿Por qué? Porque como va a generar una inflamación granulomatosa, va a generar lesión aquí, lesión a los vasos sanguíneos. ¿Qué va a generar? Y si genera lesión a los vasos sanguíneos, ¿qué va a generar? Estenosis, es decir, ¡ay, Dios! Ya, ¿qué va a generar aquí? Va a generar obstrucción. Y si genera obstrucción, va a generar oclusión. Y si genera oclusión, va a generar una inflamación en los vasos sanguíneos, que es vasculitis. Ya, y si genera eso, también va a generar edema. ¿Por qué? Porque se acuerdan que les dije cuando vence la barrera hematoencefálica, genera edema. ¿Por qué? Porque genera la entrada de proteínas para poder vencer esta inflamación. Y cuando va a generar esta compresión,
También va a generar comprensión de los pares craneales, principalmente el 6, acuérdense, 2, 3, 6 y 8, principalmente. No te van a preguntar en el parcial, muy difícil que te lo pregunten, pero pueden preguntarte. Y también va a alterar la dinámica líquido cefalorraquídeo, que va a generar una hidrocefalia, principalmente comunicante o obstructiva, ¿ya? Principalmente acuérdense de esto, de la hidrocefalia. Ya, como te dije, ¿te acuerdas al principio, la clínica cómo va a ser subaguda? ¿Por qué? Porque el Mycobacterium se puede evacualizar, como los focos de Rich, en el cerebro, pero en el pulmón, no, el complejo de Von. De forma crónica también, y bueno, su tiempo de curso de aparición de los síntomas va a ser de 3 semanas, en caso de un paciente inmunosuprimido, ¿no? ¿Cómo va a iniciar? Va a iniciar de una manera inespecífica, ¿no? El paciente va a saber que es un paciente con tuberculosis florida, ¿no? Tuberculosis pulmonar, pérdida de peso, fiebre, disnea, sudoración. Y bueno, vamos a ver, después de las 4 semanas, vamos a ver que el paciente comienza ya a tener síntomas meningios o signos de irritación meningia, ¿no? Cefalea, fiebre, confusión mental, náuseas y vómitos, fotofobia. Ya con rigidez de nuca, alteración de la conciencia. Cuando hay una alteración de la conciencia ya me está diciendo que hay una alteración en el sistema nervioso central. Y si hay un déficit local, oye, ¿sabes qué? Ya te está formando una lesión ya, una lesión a nivel del parénquima cerebral, ¿ya? Bueno, principalmente el diagnóstico, ¿cómo se va a hacer? El diagnóstico principalmente se va a hacer con epidemiológico, es decir, le vas a preguntar al paciente, señor, ¿tiene alguien que tenga tuberculosis en su casa? Bueno, no. Familiares tampoco. Contactos, tuvo contacto con una persona que tuvo tuberculosis, no. Bueno, no, entonces ya, en la clínica le preguntas, señor, ¿tiene signos y síntomas? Lo ves, ¿no? Tiene tos, tiene baja de peso, tiene sudoración nocturna, y bueno, ya. Y aparte de eso, tienes que ver si tiene signos de irritación meningia, ya sea cefalea, aumento de temperatura y todo eso, lo que les expliqué. ¿Qué le vas a hacer al principio cuando viene un paciente? Un hemograma, le tomas un hemograma, es hemoglobina, urea, creatinina, por si acaso. Su líquido cefalorraquídeo, ¿qué le vas a hacer? Le vas a tomar la citoquímica, y en la citoquímica vas a encontrar esto, miren, en tuberculosis, vas a encontrar la presión alta, vas a encontrar el aspecto que es de manera centocrómica, medio amarillita. Las células van a estar con linfocitos a predominio monomorfo nucleares. ¿Se acuerdan que les expliqué? Que es predominio de linfocitos, ya no neutrófilos. Las proteínas van a estar de 60 a 700, van a estar elevadas, y la glucosa va a estar ligeramente elevada, ¿ya? Ligeramente disminuida, disculpen. Ya, acuérdense, aquí lo que le vas a tomar aquí es ADA, principalmente para tuberculosis. Si han llevado bien laboratorio clínico, se toma ADA para tuberculosis. Tinción de Sil-Nielsen, le vas a hacer, ¿y qué te va a salir? Un bacilo ácido de color resistente, ¿te acuerdas? Ya, el cultivo. Sofi, eso me preguntaron a mí, por ejemplo. El cultivo, ¿cuánto tiempo demora? Demora de 3 a 8 semanas. ¿Y en qué medio lo hago? En Lewis-Jensen, principalmente. PCR, bueno, PCR no crean que es una reactante de fase aguda, no. PCR es para poder saber la composición genética del microorganismo, si es Mycobacterium, ¿ya? Le toman el ADN principalmente para saber si es esto. Tiene una sensibilidad principalmente del 60% y una especificidad del 100%. Y bueno, vaciloscopía, principalmente le tomas PPD. Si te sale negativo, ¿hay descarte de que se trate de tuberculosis? No. ¿Por qué? Porque en las primeras 2 a 10 semanas te puede salir positivo, 2 a 10 semanas de primoinfección, y después de esas 2 a 10 semanas te va a salir negativo. ¿Por qué? Porque hay una reactivación del sistema inmune en pacientes que son inmunoestables, ¿ya? Que no son inmunodeprimidos. Generalmente te va a salir, ¿le puedes tomar una radiografía de tórax? Claro que sí. Te va a salir probablemente, vas a ver en la radiografía de tórax esos signos de tuberculosis, ¿ya? Y en la tomografía cerebral le vas a tomar contraste. ¿Por qué? Porque vas a ver, ahorita te voy a mostrar por qué. Y bueno, resonancia magnética. Ya, te dije en la tomografía cerebral que lo vas a tomar contraste. ¿Por qué? Porque también va a generar una reacción inflamatoria, como explicamos. Y va a generar, ¿qué cosa? Accesos, tuberculomas principalmente, ¿ya? Y con esto terminamos ya. Este es el último diapo. Ya, mira, vamos a ver principalmente esto de acá.
Meningitis, estábamos hablando de meningitis. Miren, la meningitis va a presentar 3 estadios. Aquí, estadio 1, estadio 2 y estadio 3. En el estadio 1 lo que tienen que saber principalmente es que es inespecífico. No vas a encontrar mucha sintomatología. En cambio, en el estadio 2 ya vas a encontrar signos de irritación meningia, la meningitis. Y aquí le puedes tomar el líquido cefalorraquídeo y te va a salir mucho más sensible. En el estadio 3 es avanzado y vas a encontrar convulsiones, estupor, déficit neurológico severo, ¿ya? Y aquí esta es la tabla que el profesor puso. El tratamiento principalmente, ya tú ya sabes ya, el esquema principalmente rifampicina, isoniazida, etambutol y piracinamida, ¿ya? Y a esto de aquí le pones piridoxina. ¿Por qué? Porque la piridoxina, que te dije, piridoxina. ¿Por qué? Porque el fármaco de acá, isoniazida, si no me estoy equivocando, genera, este de acá genera neuropatías periféricas por deficiencia de vitamina B. Entonces dale piridoxina para que el paciente no genere esto de acá. ¿Ya? En corticoides principalmente y bueno, piridoxina, como te dije, por la niacinamida. ¿Cuál es la complicación más principal de ese de que genera meningitis? Vasculitis. Vasculitis, ¿ya? Ya les dije por la fisiopatología. Y bueno, en el granuloma, que es otra complicación de la tuberculosis en el sistema nervioso central, principalmente se va a generar un granuloma. Cuando ustedes vean eso, vean tuberculoma, principalmente tuberculoma, ¿ya? Los signos y síntomas principalmente, como esto va a generar una lesión a nivel del sistema nervioso central, que va a generar convulsiones, cefaleas y todo eso, ¿ya? El diagnóstico principalmente lo haces por líquido cefalorraquídeo y lo que vas a ver en la tomografía vas a ver tuberculomas. Esto de acá. Estos son los tuberculomas. De hecho, cuando veamos la siguiente clase, en la tercera semana, vamos a ver criptococos. Se va a aparecer bastante, ¿ya? Pero tienes que ver principalmente la clínica, ¿ya? Y la otra complicación de la infección por eso es espondilocistitis tuberculosa, que principalmente es la joroba que a veces se ve, que es el llamado mal de Pop, ¿ya? Y bueno, van a ver que principalmente es un ablandamiento y colapso de las vértebras, lo que va a generar una cifosis o la jiba que generalmente se ve. Miren, aquí están viendo, ¿ves? Hace un efecto de masa, ¿ya? Porque es una reacción inflamatoria que también genera eso de ahí. Curso generalmente es lento, generalmente en meses, donde se localiza principalmente en la parte toracolumbar. ¿En dónde? En L1. Pero también se puede localizar en la parte lumbar alta de 10, de 11 y de 12. Principalmente los síntomas, lo que ya te va a llamar más la atención es la lumbalgia, el dolor en esta parte de acá. Y bueno, alteración del esfínter, principalmente, y limitación funcional. Eso es lo que tú debes ver, ¿ya? Entonces ya saben cuáles son las 3 principales complicaciones, principalmente meningitis tuberculosa, granuloma cerebral y espondilocistitis. El granuloma principalmente, que es un tuberculoma, donde va a estar el bacilo ácido resistente, va a generar que los macrófagos lo van a fagocitar y va a comenzar a formarse una edematización alrededor de él. Y eso es lo que va a generar el granuloma. Y la espondilocistitis es cuando ya hay una infección a nivel de las vértebras y bueno, ya comienzan a ablandarse y hay un colapso de tipo de las vértebras. ¿En dónde? En la cara anterior de las vértebras, principalmente, ¿ya? Y esas son las principales complicaciones de la tuberculosis. Y bueno, lo último, principalmente, cuando es un paciente aquí de varón de 50 años, de inicio subagudo, tiene fiebre, rigidez de nuca, signo de Kerner, me está diciendo que es una meningitis, y que predomina es mononuclear, ya no es polimorfo nuclear como en la bacteriana. Y así es mononuclear, ya lo único que puede ser es tuberculosis fúngica o vírica, pero hay hipoglucorraquia, y si hay hipoglucorraquia vas a tu cuadro, dice, glucosa disminuida, ya, puede ser tuberculosis. ¿Ya? ¿Cuál es lo más probable? Meningitis por tuberculosis. Y listo, chicos, eso es todo. Ya, chicos, entonces quedamos. Vayan a su clase de... Me va a matar Josefina. De psiquiatría y ya nos vemos en la siguiente clase. Respondan el post-test, por favor, porque si no lo voy a considerar como falta. ¿Hasta qué le tenemos para responder el post-test? Sí, ahorita voy a pasar 10 minutos.
Hola, Ok. una consulta. ¿Habría grupo de WhatsApp